Nuestra querida Ana Isabel Ladera Limaya es psicóloga, con formación en manejo de técnicas de abordaje en casos de violencia desde un enfoque sistémico, diplomada en peritaje psicológico forense por la Universidad Marcelino Champañán. Es diplomada en recursos humanos por la Universidad Ricardo Palma, especialista en la atención de casos de explotación humana como la trata de personas en sus diferentes modalidades. En Capital Humano y Social Alternativo labora desde el 2013 hasta la actualidad, ejerciendo actualmente el cargo de coordinadora del Centro de Atención Legal y Psicosocial, así como coordinadora del proyecto Prevención de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito del turismo y los viajes. Asimismo, ha colaborado en diferentes estudios, investigaciones y publicaciones relacionadas al tema de atención y protección a víctimas de trata de personas y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por tu presencia con nosotras, Ana. Ahora quiero darle el pase a la hermana Isabel, quien será nuestra moderadora, y nos explicará cómo vamos a llevar adelante esta sesión. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ya conocemos muy bien, ¿verdad?, cómo funciona Zoom. Y para tener un webinar bien bueno, ¿verdad?, vamos a pedir que apaguemos los micrófonos, que cuidemos no encenderlos, ¿verdad? Y también evitar escribir chat, porque el chat, si Ana nos va a poner alguna presentación, se pone en el medio también, y eso va distrayendo a la ponente y a los que estamos participando del webinar. Es bueno que ustedes saben que se va a transmitir o se está transmitiendo ya en directo en Facebook Live, de manera que lo pueden después ver, volver a trabajar con alumnos o compartir con otras personas que no hayan podido estar presencialmente. Durante 45 minutos la expositora aproximadamente nos va a hablar sobre la trata, ¿verdad? Después vamos a tener 15 minutos, que ya le avisaremos, para trabajos de grupo y les daremos las siguientes pausas después de la exposición. Gracias. Entonces, ahora sí, le cedemos el micrófono a Ana Ladera. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, hermana Ana María, hermana Isabel. Un gusto volver a estar con algunos de ustedes y con muchas personas nuevas en este grupo y tener la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que en todos estos años hemos ido aprendiendo y ganando como experiencia frente a esta problemática. Como bien dice el título, ¿no? Hablamos todavía en este siglo XXI de formas de esclavitud, de explotación humana. Es triste, es lamentable, pero es una realidad. La trata de personas se convierte en una de las peores formas de violencia y entre ellas conocida también dentro de las violencias de género, porque sabemos que más mujeres son las que se convierten en una potencial víctima de este delito. Sin embargo, no dejan también de haber víctimas del sexo masculino, pero lamentablemente las mujeres son las que de alguna forma es la potencialidad para ser víctima y buscada por estos agresores o explotadores, ¿no? El día de hoy entonces vamos a compartir un poquito acerca de lo que es la trata de personas, cómo opera este delito, cómo se manifiesta, qué conductas presenta, cómo estos agresores o estos explotadores se acercan a la persona, con qué intención y hacia qué objetivos van y persiguen con esta situación, ¿no? Entonces voy a compartir un PPT, también vamos a ver algunos videitos. Lo que sí les pediría es que me ayuden con el tiempo porque a veces yo me emociono mucho y me puedo ir hasta las 10 de la noche sin problemas. ¿Ya?
Entonces, bueno, esta es la que he preparado para ustedes para hoy. Entonces, ¿qué es la trata de personas? Cuando hablamos de la trata de personas, hacemos referencia aquí en Perú a un delito que afecta los derechos fundamentales como son la vida, la libertad, la integridad y la dignidad. Todos estos son derechos fundamentales de todo ser humano. Sin embargo, son vulnerados por estos explotadores porque tienen objetivos y finalidades, primero, de degradar a la persona a una condición de objeto. O sea, ya no tener ni reconocer que tienen sentimientos y emociones, sino un objeto con el cual van a generar algún tipo de beneficio, no comercializándola o explotándola con la intención de tener ganancias sobre ella. Está sancionado en nuestro país ese delito, que va con una pena de cárcel desde los 12 años hasta los 35 años, dependiendo de la gravedad y de las circunstancias en las que se haya presentado y haya sucedido esta forma de violencia. Existen una serie de elementos dentro de la trata de personas, pero antes de continuar vamos a presentarles un videíto para poder un poco tener un contexto más global sobre el tema. Un segundito, me dan ahorita comparto. Todos sabemos que nuestro país es rico en historia, tradiciones y cultura. Tiene muchos recursos y el más valioso de ellos, su gente. Gente que se esfuerza día a día por crecer y tener un mañana mejor. Pero existe un fenómeno social que nos ha vuelto vulnerables y está afectando el futuro de cientos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres en todo el Perú. Trata de personas en el Perú. ¿Te imaginas estar siempre controlado, amenazado o encerrado y siendo obligado a hacer cosas contra tu voluntad? En un lugar que no conoces, alejado de tu familia, incomunicado o sufriendo maltratos. Yo voy a tomar un café nomás, sí. Se viene dando en nuestro país. Como es tan temprano. Trata de personas. Atenta contra los derechos fundamentales, como la vida, la libertad, la integridad y especialmente la dignidad. Este delito lo cometen personas que aparentan tener buenas intenciones para ganarse tu confianza. Una de las maneras que utilizan para captar son las falsas ofertas de empleo publicadas en las calles, agencias y redes sociales, con la promesa de un dinero fácil y una vida mejor. Otras formas utilizadas son la seducción y el padrinazgo, mediante falsas promesas de estudio. Siempre buscan alejar a las potenciales víctimas de sus familias para explotarlas. En nuestro país, las modalidades de trata de personas son diversas y poco visibles. Las más comunes son la explotación sexual, donde niños, hombres y en mayor número niñas y mujeres son obligados a realizar actividades sexuales bajo amenazas y chantajes. La explotación laboral, donde la persona es obligada a realizar actividades o trabajos contra su voluntad, en condiciones precarias e inhumanas. La mendicidad forzada, en la que una persona ejerce poder sobre otra y la obliga a pedir dinero en la calle o en otros lugares públicos. Muchos de estos delitos son difíciles de ver y pueden estar sucediendo cerca de nosotros, en un paradero, el mercado, una casa, un bar, hoteles y muchos lugares más. Para las víctimas es muy difícil salir de estas situaciones, quedando marcas profundas en lo físico y emocional. En los últimos 5 años, el Perú registra un promedio de 1.000 denuncias al año por el delito de trata de personas, siendo las regiones de Lima, Puno, Loreto, Madre de Dios, Cusco y Callao las que tienen más casos. Para prevenir la trata de personas, debemos como sociedad estar alerta, observar lo que pasa a nuestro alrededor y si vemos algo sospechoso, reportarlo a las autoridades. De todas y todos depende de cerrar este grave problema. Recuerda que unidos podemos lograr grandes cosas. La trata de personas es un delito
y en el Perú está penado con cárcel. Ley 28950. Bien, entonces como veíamos y reconocíamos en el videíto, estamos frente a un delito que afecta gravemente los derechos humanos de las personas. ¿Y cuál es el elemento y todos los elementos que conjugan en este delito? Como reconocíamos, hay conductas, hay medios y finalmente se espera concretar alguna de las finalidades de explotación. ¿Cuáles son estas conductas? La conducta se da a través de la captación, ¿no? Se acercan a la persona con una intención para luego transportarla o trasladarla a un lugar, acogerla en ese otro espacio y ahí se da una especie de retención y para luego concretar una finalidad de explotación. ¿Qué medios se utilizan para dar este delito? La violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de la libertad, el engaño, el abuso de poder en situación de vulnerabilidad o la concesión de pagos u otro tipo de beneficio. Y todas estas conductas y medios que se utilizan dentro de este delito tiene una finalidad, que es la explotación sexual, la explotación laboral, la venta de niños, niñas y adolescentes, la mendicidad, el tráfico de órganos y otras modalidades que se llaman análogas, ¿no? Que puede ser el matrimonio servil o poder captar a la persona, retenerla y obligarla a participar de robos, de hurtos y de otras formas de violencia. Entonces, hay un sinnúmero de finalidades que también no son muy comunes, pero también es bueno registrarlas y saber que existen, ¿no? Entonces, todos estos elementos se dan en el delito de trata. Sin embargo, muchas de estas, las conductas y medios, son las que tienen que ser detectadas, identificadas, así no se haya concretado la explotación, ya estaríamos hablando que estamos frente a un caso o a este delito, porque muchas veces las víctimas son rescatadas o logran huir en el momento del traslado o cuando están retenidas. Y a veces pasa que muchos dicen, pero es que no te pasó nada, no te explotaron, no te ocurrió nada, entonces no has pasado por una situación de trata de personas. El tema es que felizmente no le pasó nada, o sea, felizmente no llegó a concretarse esa finalidad, pero sin embargo la persona fue captada, fue engañada, fue sacada de su entorno seguro para llevarla a otro lugar donde ejerzan autoridad y violencia sobre esta persona porque la intención es explotarla. Pero muchas veces en ese camino pasan muchas cosas, así como también en muchas situaciones o en muchas personas se da y se concreta la finalidad de explotación. Entonces, a partir de ahí puede darse todos estos elementos en el delito de trata como algunos de ellos, pero eso no quiere decir que deja de ser un caso de trata. Basta que haya la intención de querer explotar o todo el contexto esté como condicionado para concretar esa situación de explotación, ya estamos frente al delito de la trata de personas. Existen una serie de mecanismos que utilizan estos tratantes o explotadores para acercarse a la persona. Pueden acercarse a través de falsas ofertas laborales, del uso del internet, del uso de medios de comunicación inclusive, el de enamorar, el de seducir a la persona, ¿no? Entonces son una serie de mecanismos que se utilizan. Y hoy en día, por ejemplo, uno de los que cobra una especial relevancia es el tema del uso del internet. Hoy por la situación que venimos viviendo desde el año pasado, desde marzo, por el tema de la pandemia, entonces ha cobrado una importancia más trascendental el tema del uso de las tecnologías para poder a través de ello llegar a una potencial víctima por parte de estos explotadores con la intención de retirarla de ese entorno seguro para concretar una situación de explotación. Entonces ahí tenemos que estar atentos también sobre este mecanismo que hoy tiene de repente un poquito más
de relevancia comparado a los otros. Sin embargo, a través también de este uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, es que se lanzan estos avisos o estas noticias de ofertas laborales, ¿no? De oportunidades laborales. Y con todas las cosas que han ido pasando a lo largo de este año y meses que hemos vivido en la pandemia, obviamente mucha gente ha perdido su trabajo o se ha visto afectado de alguna manera, o le han reducido de repente el tiempo laboral y necesita buscar otro espacio para poder juntar lo que permita atender sus necesidades. Entonces entra la búsqueda de empleo y ahí es que se va dando con noticias, con ofertas, y muchas de estas pueden ser reales, pueden ser ciertas, como también muchas de ellas información falsa con la que termina siendo una potencial víctima para la explotación. Así también otro fenómeno que ha venido dándose en estos años en nuestro país, es desde el año más o menos 2016-17 comenzó todo el tema de la migración venezolana, la necesidad de muchas personas tener que dejar su entorno, su ciudad, su país, sus costumbres, su cultura, por conseguir una mejor oportunidad, tener la posibilidad de mejorar y poder atender sus propias necesidades y las de las personas que se quedaban en su país de origen, ha llevado a que muchas personas que han migrado a nuestro país, algunos lo han hecho por cuenta propia, arriesgándose a una serie de situaciones que podría ocurrir, como también otros han caído en redes de esta gente, de estos explotadores que ya les mandaban ofertas laborales y con las que les decían que iban acá a tener la oportunidad de su vida, que va a haber el trabajo ideal, que van a tener un salario que les permita atender y vivir cómodamente acá y también enviar dinero para su familia que se quedaba en el país de origen. Entonces, de esa forma han captado una serie de personas, las han traído, y como tú no conoces este país, no conoces sus ciudades, no conoces su cultura o cómo es su desarrollo económico, entonces muchos dicen, ay no, es que me han ofrecido un trabajo en una hacienda o en un restaurante campestre, entonces cuando camino a ciertas zonas de nuestro país han sido rescatadas o intervenidas por la policía y decía, ¿a dónde vas? No, es que mira, a mí me han ofrecido este trabajo en este restaurante campestre, yo voy, es una oportunidad para mí, he entrado de manera legal, acá están todos mis documentos. Y la policía le dice, pero ¿usted conoce realmente esa zona? ¿Sabe a qué se dedican en esa zona? ¿Por qué es conocida en nuestro país? ¿Y por qué mucha gente de nuestro país también no se arriesgaría a ir? Y uno ni idea, pues, porque viene desde otro lugar donde desconoce cuál es la dinámica de Perú. Y así lo mismo es en otros países. Uno no conoce la dinámica de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de El Salvador y etcétera. Entonces uno se arriesga, ¿no? Y muchas personas en ese camino han logrado poder recibir información y no llegar a esa situación y poder haber sido rescatadas de ahí. Como también muchas personas, lamentablemente, este desconocimiento, el de no, alguien que no aparece en ese traslado y les brinda la información, han terminado llegando a estos lugares y han pasado por estas situaciones de explotación. Y no solamente personas adultas, sino también adolescentes. Entonces, esto también nos muestra cómo utilizan una serie de mecanismos para poder acercarse a la persona, para lograr confianza y poder engañarla para luego concretar lo que espera el explotador, ¿no? Que es involucrarla en una situación de explotación sexual o de explotación laboral u otra modalidad dentro de las finalidades de la trata de personas. Salen una serie de anuncios y muchos de nosotros nos hemos cruzado, obviamente en los mercados, en las calles, en los postes, a veces también en el suelo, pegan, ¿no? Stickers, pero nos hemos siempre dado frente a este tipo de anuncios, ¿no? Se necesita urgente, señorita, mesero, mesera, atención al público, anfitriona, etcétera. Entonces uno cuando ve este tipo de anuncios y dice, no, me está yendo mal, no sé qué hacer, ya no me alcanza, no, de lo poco que he ahorrado ya se está acabando, entonces y empieza a llamar, a buscar la oportunidad laboral, y lamentablemente muchos de estos anuncios son anuncios que llegan a situaciones de explotación, como también otros que podrían ser reales, pero ¿cómo los podemos diferenciar? Ahí está
la situación que es compleja también para nosotros, ¿no? Por eso es que los anuncios, mientras más información deslumbrante, mientras menos te pidan y más te ofrezcan, uno habría que pensarlo 2 veces antes de arriesgarse a solamente intentar contactar, ¿no? Porque a veces uno dice, ya, pero es por teléfono, llamo y si siento que no funciona, ahí queda. Pero a veces pasa que el explotador, si ve que eres una víctima interesante o potencial para sus fines, entonces te va a estar escribiendo, llamando, mandando mensajes, ¿no? Ahí siempre tratando de conseguir que uno caiga en sus redes, ¿no? Por eso es que hay que tener con estos tipos de mensajes o anuncios o ofrecimientos mucho cuidado. Igual, así como vemos físicamente o tangiblemente esto en los postes, en los mercados o en lugares donde hay este tipo de anuncios, también de estos vamos a encontrar circulando en las redes sociales o en diferentes plataformas dentro del Internet, ¿no? Dentro de las modalidades de la trata de personas, tenemos una que es el tráfico de órganos, ¿no? No es la más común, es una de las menos comunes que se da, pero existe, que no solamente tiene que ver con el tráfico de órganos, sino también con los tejidos o algunas sustancias de nuestro cuerpo. Muchas personas, por ejemplo, en las puertas de los hospitales, claro, ahora probablemente eso ya no se esté dando como anteriormente se daba por la situación del COVID, ¿no? Todos tenemos miedo, solo vamos al hospital aquellos que realmente necesitamos ir y que no tenemos otra opción, pero si nos lo podemos curar, ese malestar con unas hierbitas o un mejoralito, preferimos hacer uso de ello antes de llegar a un hospital. Sin embargo, antes que se daba en las puertas de los hospitales, uno encontraba gente, sobre todo en las zonas de emergencia, ¿no? Encontraba mucha gente dando vuelta y vuelta y uno decía, bueno, ¿qué harán ahí? Y solo caíamos en cuenta en la intención que tenía era cuando salíamos porque un familiar requería alguna unidad de sangre o necesitaba un trasplante. Entonces uno salía llorando, preocupado. Hoy hay otra gente que está dentro dando vueltas y esperando ese tipo de información para acercarse a esa persona. Y en esa necesidad de la persona empiezan a ofrecer, ¿no? Sabemos que la donación de sangre es totalmente gratuita, pasa por un procedimiento, pero cuando uno está en desesperación, ¿qué hace? Compra unidades de sangre. Entonces, ¿qué hace el explotador? Te trae a los supuestos donadores, ¿no? Donde te dice, no, mira, yo te consigo, ¿qué tipo de sangre? No, el banco de sangre dice cualquiera, no importa, por contar que haya 3, 4 donadores, porque el tipo de sangre que yo necesito lo van a facilitar ahí, pero hay que reponer al banco de sangre. Entonces, ¿qué hace esta persona? Va, capta, engaña a otros, los lleva al hospital, hace que den la donación y comercializa con ello, ¿no? Entonces, si le dice, no, la unidad de sangre yo, por conseguirte al donador, tú me tienes que pagar X soles, entonces de eso, ¿qué hace? A la persona que le extraen la sangre dentro de un proceso de donación supuestamente, le da pues una mínima parte de ello, ¿no? Entonces son formas un poco más complejas de darse, pero existen y se dan. Igual con el tema del tráfico de órganos, ¿no? Cuando hay una necesidad de trasplante es lo mismo, la venta y hay una renegociación con otras personas y esta es una de las modalidades dentro de la trata de personas. Así también está esta otra, que es la venta de niños, niñas y adolescentes. Para esto, sobre todo los que son hay mayor interés y están en mayor situación de vulnerabilidad, son los bebés más pequeñitos, ¿no? Los niños más pequeñitos. Mientras menos años y solo tengan meses de nacidos, son víctimas interesantes para estos explotadores para poderlos vender, ¿no? Entonces los raptan o los compran a los propios padres o piden a los padres que se los entreguen porque como pasa por necesidades económicas, le dicen, mira, una boca más, de dónde vas a sacar para los pañales, de dónde vas a sacar para la leche, tienes ya 5 hijos, no vas a poder más, entonces dámelo, yo me lo voy a cuidar, le voy a hacer estudiar, le voy a dar todo lo que necesita. Y a veces muchas de las personas confían en ello y porque obviamente espera lo mejor para su hijo, lo entrega, pero no sabe que esta persona, su intención no es esa, sino su intención es ese niño poderlo vender en estos mercados negros. Y lo mismo pasa con niños un poquito más grandes y claro, obviamente los adolescentes son los menos
interesantes para este tipo de modalidad por parte de los explotadores, pero no quiere decir que no lo haya. También se da, porque a veces se secuestran o captan niños de 10, 11, 12 años para otras finalidades. Por ejemplo, les cuento, y si les interesa revisar un poquito, buscar más de información en nuestra web, hay un reportaje que se llama Masas. Este reportaje nos pone y nos trae a memoria es cómo en los años 80 en nuestro país, muchas de estas organizaciones terroristas lo que hacía era ir a ciertas zonas alejadas de nuestro país, de las ciudades, ir sobre todo a las comunidades o a los pueblitos más alejados, y lo primero que decía es, entrégame a tus hijos, ¿no? Y si la familia se resistía y decía, no, ¿por qué? Yo no te voy a entregar. Lo que hacían era asesinar a los miembros adultos de la familia y se llevaban a los hijos de 12, 13, 14 años. ¿Y con qué intención? Para instruirlos, capacitarlos en estos grupos armados para luego formar parte de toda esta dinámica de violencia, ¿no? Entonces, en ese reportaje, por ejemplo, se identifica una vez que fueron rescatados toda una familia que había sido secuestrada de niños y que después de 20 años más o menos fueron rescatados por la policía, y cuando se logra conocer su historia, estos chicos habían visto cómo mataron a toda su familia y se fueron llevados e internados en la selva. Y ahí vivieron muchos años. Los varones los involucraron para estos temas de violencia y a las mujeres las utilizaban para violarlas, para que tengan hijos y para tener todo este círculo donde tengan para formar más niños para este tipo de situación. Entonces, ese reportaje nos cuenta esa historia a partir de la historia real de un grupo de personas rescatadas de esta situación. Entonces, cuando hablamos ya de chicos más grandes, siempre la intención no es solamente la venta, sino hay otras intenciones detrás, ¿no? Entonces, esto es otra de las modalidades que las víctimas, que los explotadores utilizan o lo tienen como objetivo cuando se da esta situación de trata de personas. Así también esta otra modalidad, que es la mendicidad, ¿no? Son niños que son prestados, vendidos, alquilados para poder pedir dinero en la calle, comida o algún otro tipo de objeto o beneficio que permita que personas mayores se aprovechen de esa situación. Entonces, como un adulto cuando pide, muchas personas dicen, pero no, pues que trabaje, que vaya, tiene 2 brazos, 2 piernas, puede hacer cualquier cosa. Por último, limpiar la luna del carro. Entonces, difícilmente alguien le va a dar dinero a una persona adulta, y más si la ve que puede hacer algo, ¿no? En cambio, a un niño no, a un niño siempre nos causa ternura, nos causa que el hecho de que está desamparado, míralo, se le ve que flaquito, hay que ayudarlo, ¿no? Como puede estar, debe estar pasándola mal con su familia, entonces genera esas emociones, y por eso es que son potencialmente interesantes para los explotadores, los niños, ¿no? Entonces los van ahí capacitando, adiestrando para poder hacer esta actividad, pero obviamente la finalidad es que este explotador se beneficie de la situación en la que coloca al niño dentro de la mendicidad, exponiéndolo no solamente al hecho de pedir y de mendigar, sino también el hecho de estar en riesgo, porque son otras situaciones de violencia que puede el niño pasar cuando está en la calle, cuando está en una pista, cuando está en una avenida, ¿no? Entonces, pero eso es lo menos importante para el explotador, porque si recordamos la primera lámina, para el explotador, el niño, el niño, adolescente o la persona deja de ser un ser humano con sentimientos y emociones y se convierte en un objeto que le va a generar beneficio. Entonces, como a mí no me importa si le duele, si le pica, si le arde, si esto le causa malestar o no, porque eso no es mi problema, sino a mí lo que me interesa es que consiga lo que yo le estoy pidiendo que haga o exigiendo que haga. Entonces, no le puede realmente preocupar que ese niño lo puedan atropellar, que le pueda ocurrir alguna cosa, ¿no? Entonces, esta es otra de las modalidades dentro de la trata de personas. Así también, como estamos yendo así como en orden ascendente, la explotación sexual es otra de las modalidades y quizá la más común
y la que registra el mayor número de casos dentro de las finalidades de la trata de personas. ¿Y qué significa o qué hacemos referencia con la explotación sexual? Es obligar a una persona a ejercer actos de connotación sexual, como puede ser dentro de la prostitución, la servidumbre sexual, el material pornográfico, con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole, ¿no? Y en esta también la intención de la persona es eso, vender, utilizar al ser humano, porque sabemos que dentro de las finalidades, por ejemplo, dentro de todas las economías ilegales, una de las que genera mayor beneficio es la trata de personas, comparado a la venta de armas y a la venta de drogas. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque si tú vendes uno de estos productos, lo entregas y ahí acaba el negocio, ¿no? Es una vez un pago por ese insumo y ahí acaba. Pero cuando estamos dentro de un marco de explotación sexual, no. La víctima, mientras más veces la puedas vender, es mucho más rentable para el tratante. Entonces, por eso es que es un negocio considerado rentable dentro de estas formas negativas de ver en el tema comercial, ¿no? Asimismo, tenemos otra forma de explotación, que es la explotación laboral, que quiere decir que es el aprovechamiento abusivo de la labor de una persona de menor experiencia, educación, fuerza o poder en beneficio de otra, ¿no? Entonces se aprovechan de todas estas condiciones para colocar a la persona en espacios donde desarrollen actividades económicas, pero obviamente no para su propio beneficio, sino para beneficio del explotador. Entonces acá les voy a presentar un videíto para luego seguir conversando sobre esto. Prohibir contacto con familiares. Encerrar y no dejar salir de la casa. No pagar el sueldo justo. Maltratar física o psicológicamente. Son señales de un delito. El trabajo doméstico en condición de trata de personas es penado hasta con 35 años de cárcel. Y puede estar pasando en tu casa. No le des la espalda. Si sospechas de una situación de trata de personas, denúncialo al 1818, opción 1. La denuncia es anónima y confidencial. Infórmate en noledesleespalda.chsalternativo.org. Paremos la trata de personas. Bien. Entonces, con este video tratamos también de reflejar otras formas que son formas de explotación dentro de lo que vendría a ser en una de las finalidades de explotación laboral, ¿no? Y esas también se van dando. Y muchas veces uno dice, pero si la estamos ayudando, si le damos de comer, si tiene un techo, no tiene un trabajo, entre comillas, pero si realmente no son en las condiciones que la persona pueda tener cumplidos sus derechos, entonces no estamos hablando de ayuda ni de oportunidad, lo que estamos hablando es de explotación. Por eso es muy importante reconocer eso. Y en esa campaña nosotros hemos incidido mucho porque
cuando levantamos información, muchas personas decían, no, pero es que yo la saqué de su lugar de origen donde ni siquiera había escuela, ¿no? ¿Acaso conocía el mundo? ¿Acaso tenía la oportunidad de saber lo que es una capital? Ahora debe agradecerme que yo le he dado la oportunidad de llegar a una ciudad, de saber lo que significa, de tener acceso a una posta médica, de poder ir por lo menos a la escuela. Pero eso sí, primero tiene que trabajar. Entonces la estás ayudando o te estás aprovechando de su situación, ¿no? Entonces, eso también uno tiene que evaluar hasta dónde realmente uno está cayendo en esta situación de explotación hacia una persona. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, a todos nos ha asustado esta situación y todos los cuidados que hay que tener, a los riesgos que nos exponemos con el contagio, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, en todo este tiempo que hemos ido manejando esta infección? Es de que muchas personas, bajo esa, un poco, vamos a llamarlas, acuerdo laboral, es que le decían, bueno, hay dos cosas a la persona que apoyaba dentro de casa, ¿no? Uno, como acá tenemos que cuidarnos y nadie va a entrar ni va a salir porque tenemos que seguir todas las indicaciones, o te quedas con nosotros y no sales más, o te vas a tu casa y cuando puedas volver retomaremos el trabajo. Mientras tanto estás despedida, ¿no? Entonces no se tomaba en cuenta también las necesidades y que esto no solamente nos afectaba a uno, sino nos afectaba a todos. Entonces ver ciertas condiciones en las que se pueda negociar y unas condiciones para las dos partes, tanto para la persona que trabaja como para la persona que se beneficia de ese trabajo, pero considerar todos estos aspectos que no vulnere sus derechos. Lamentablemente, no en todos los casos se han dado, ha habido muchas denuncias donde muchas personas se han sentido, uno, manipuladas por esa situación, esforzadas a quedarse, a mantenerse encerradas en sus espacios laborales, porque era eso o era perder el trabajo. Entonces no es que tú te quedas por una decisión, sino te quedas por una necesidad que no te permite tener opciones, ¿no? Entonces es a eso lo que nos hemos ido enfrentando en este tiempo también de pandemia. Y existen una serie de mitos relacionados y que circulan alrededor de la trata de personas. ¿Y cuáles son estos mitos? Uno, que cuando hablamos de víctimas de trata de personas, muchas personas consideran o creen que las víctimas son prostitutas y que ese es su trabajo. Entonces, si vamos, por ejemplo, a algunos lugares de nuestro país donde se da mucho esto y es conocido como, por ejemplo, en la zona de Madre de Dios, cercano a estos campamentos mineros, la gente que ve a las chicas en los bares, en estos nightclubs, lo que dice es, pero ellas son prostitutas y ese es su trabajo, ¿cómo va a ser víctima de trata? Ni siquiera vamos a intentar ni ocupar un poco de nuestro tiempo en preguntarles si se sienten cómodas o bien y si es que necesitan ayuda. No, si no los ves, míralas, están paradas ahí en la entrada, o sea, deben estar contentas por lo que hacen, ¿no? Entonces, en realidad no es así. La trata de personas es una violación de sus derechos fundamentales. No es un trabajo, no están ahí porque quieren o porque les guste. Son víctimas de una forma moderna de esclavitud y no hay niño o niña, cuando son menores de edad, que sean prostitutas o prostitutos. No es así. O sea, la víctima no escoge, no dice yo quiero ser víctima. Pasa por todas esas cosas que hemos conversado hace un rato, que es el engaño, la seducción, la manipulación, la falsa oferta, y de esa forma son llevadas y ya no están en su entorno seguro. Entonces, ¿a quién le piden ayuda? Y más aún, si existimos personas que creemos que están ahí por su gusto, entonces, ¿quién las va a ayudar? ¿Quién las va a sacar de ahí? El problema no solamente pasa porque existen los tratantes, porque existan las víctimas, sino también porque existimos una sociedad que no nos solidarizamos con el dolor de las personas, con la posibilidad de por lo menos creer en que esa persona no está ahí porque quiere estar ahí, sino porque las circunstancias o la situación o de repente fue desarraigada de su entorno seguro y está ahí y no quiere estar ahí. Alguna vez me pasó cuando acompañé un operativo de rescate y nos acercamos a una chica que tenía en ese momento 19 años. Entonces
el rescatarla no solamente era porque llegábamos con las autoridades y había que sacarla, sino estábamos frente a una persona adulta y tenía que autorizar que la pudiésemos llevar con nosotros, porque si no también estaríamos cometiendo un delito, ¿no? De secuestrarla. Entonces, cuando hablamos con ella y le decíamos, mira, tenemos estas posibilidades de ayudarte, podemos llevarte a tal zona, existen estas casas de refugio temporal donde puedes recomenzar y ahí podemos ver de que estudies o que desarrolles alguna actividad que luego te permita generar tus ingresos. Y la chica nos lloraba, estaba toda maltratada, arañada, desgreñada, y nos decía, pero llegaron tarde. Si ustedes hubieran llegado cuando yo tenía 15 años, me hubiera ido con ustedes. Hoy día es tarde. Entonces, muchas de las víctimas a esta situación ya la ven como la única posibilidad o oportunidad de su vida porque cuando necesitaron la ayuda no la tuvieron. Entonces, lamentablemente se quedan en esos lugares, pero no porque estén seguras de lo que están haciendo, sino porque sienten que ya no hay otra oportunidad ni otra posibilidad para salir adelante. Otro mito relacionado a la trata es que las niñas o los niños adolescentes explotados sexualmente ganan mucho dinero. Entonces, como consiguen mucho dinero ahí, es que es rentable este negocio, ¿no? Y la verdad, los únicos que se benefician son la gente que tiene, uno de los intermediarios y otro los explotadores, ¿no? Son los únicos que se benefician de la situación de explotación de los niños, niñas, adolescentes o de las personas adultas. Otro mito que existe es que las condiciones climatológicas inciden en el despertar sexual de los adolescentes. Y esto se escucha mucho, por ejemplo, en la zona oriente de nuestro país, ¿no? Donde dicen, no, es que ahí son de sangre caliente. Ahí las chiquitas son más despiertas, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es que, claro, sangre caliente porque es la ciudad caliente, pues la zona oriente de nuestro país está conformada por regiones que la temperatura es de 35 a 37 grados, es la temperatura de todo el año, ¿no? A veces sube un poquito más, baja un poquito, pero esa es la que se mantiene. Pero eso hace que sean diferentes a chicos, chicas de otros lugares, no. Por eso es que ellos son potencialmente víctimas, no. Es porque las condiciones de acceso a los servicios, el de oportunidades, no se da. Y eso es lo que condiciona o facilita la explotación. Pero no es que provengan de una zona, de otra zona, de que despiertan supuestamente antes que los de otras regiones, no. Cada adolescente, cada niño tiene su momento para ir descubriendo el mundo, ir descubriendo su desarrollo, su crecimiento, pero no tiene nada que ver con la zona donde se desarrollan, crecen o nacen o viven, ¿no? No hay ningún estudio que certifique esto realmente. Entonces son cosas que se dicen como usos, costumbres de un país, de una región, de una ciudad, con la intención de dar explicación a ciertos hechos, pero realmente no es. Otro mito es que los tratantes y agresores son normalmente enfermos psiquiátricos o personas de edad avanzada. Este es un gran mito porque no es así. O sea, los estudios e investigaciones que han demostrado que el cliente o el agresor puede ser una persona adulta de cualquier edad para empezar, y segundo, que no se ha comprobado que tengan problemas de salud mental. Entonces, cualquier persona consciente en sus 5 sentidos puede estar involucrado en estas situaciones de explotación. Y no es que se justifique de que explota o de que trata mal, violenta a una persona y es porque es un enfermo psiquiátrico, no es así, ¿no? Entonces está consciente de lo que está haciendo, simplemente que lo ve como un negocio, lo ve como una oportunidad negativa totalmente, pero lo ve así, ¿no? Entonces, esto es otro de los mitos que existe alrededor de la trata de personas. Asimismo, las víctimas son personas de poca educación y no estudiantes y universitarios. Esto también es un mito porque realmente no hay una discriminación a ser potencialmente víctima. No solo son hombres, no solo son mujeres, no solo niños, no solo el que va a la escuela o el que no va, o el que sabe más o el que sabe menos. En realidad, todos somos potencialmente víctimas. Cualquier persona en sus 5 segundos de descuido puede caer en estas redes. Y hoy en día, en mayor grado, porque como les mencionaba hace un rato,
a raíz de la pandemia nos ha tocado estar frente y relacionarnos con las personas a través de estos espacios virtuales, sean estas plataformas u otras que existen, o así también porque usamos más las redes sociales para comunicarnos. Entonces, el usar una red social da la posibilidad que muchas personas se puedan fijar en la información que tú cuelgas, que tú subes, a pedirte solicitudes de amistad, y uno dice, ay, bueno, ya le doy, le acepto, ¿no? Sin saber quién es, o porque el nombre te parece medio conocido, pero como estás distraído, dices, ya, no importa. Y luego no nos damos cuenta que podría ser una de estas personas y que la intención detrás es averiguar nuestra información para poder acercarse, generar confianza y concretar su intención, que es la explotación. Entonces es así como se acerca. Y eso puede pasar a cualquier persona y en cualquier edad. Entonces no pensar que este es un mito, ¿no? De que la pocoeducación, del hecho que uno ya es universitario, ya conoce el tema, ya no va a ser víctima, no es así. Hace años, por ejemplo, trabajaba con una abogada, una amiga, y le llegó al correo institucional una invitación para postular a una beca en otro país, ¿no? Entonces ella vio y dijo, qué raro, porque yo ni siquiera he preguntado, ni he navegado, ni he buscado nada de esa información, pero le llegó. Entonces cuando nos contó y nos dice, y me llegó este correo, pero yo ni siquiera, ¿será virus? Y dijimos, no, a ver, entra, y entró, y luego había una ficha, ¿no? Y decía, acá coloca tus datos para darte información. ¿Y qué datos le pedía? ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿Tu documento de identidad? La dirección, el teléfono, y así un montón de referencias, donde has estudiado, ya terminaste la carrera y cosas de eso. Entonces, y hay información que luego nos hacía sospechar más que no era ninguna intención real de el ofrecimiento de una beca, sino a recoger información de ella que podría haber sido utilizada en estas situaciones. Igual hace un par de años se acercó a nosotros una señora que nos decía, a mi sobrina le han ofrecido, ella es gimnasta, y acaba el colegio recién, entonces le han ofrecido irse a estudiar a España para perfeccionarse y no sé qué. Y nos dijo, pero lo que me parece un poco raro es que le han dicho que saque todos sus papeles y tiene que viajar ya, y que todo se lo van a cubrir. Entonces, y nosotros, ¿y qué instituto, qué lugar, de qué empresa o institución, de dónde es que la han convocado? Ay, ese es un nombre, y nos dio. Lo empezamos a buscar, a googlear de qué se trataba, y finalmente no llegaba nada. Siempre llegaba y se abrían otras ventanas, pero nunca llegaba a realmente direccionarlo a un lugar específico, ¿no? Entonces eso nos hizo sospechar y le dijimos, bueno, hay dudas sobre esto, la información que mencionan no es del todo real, entonces habría que pensarlo 2 veces antes de aceptar ese tipo de oferta, ¿no? Entonces finalmente decidieron como familia no, que la chica no acepte esa beca famosa, y felizmente no pasó nada, pero eso la ponía en alto riesgo. Una chica que había acabado el colegio, entonces por eso son mitos que a veces uno dice, no, pues es que todo el que sabe ya no es víctima. No es así necesariamente. A veces en esos 5 minutos de descuido, en eso que te deslumbra la noticia, ahí podemos caer en las redes de estos tratados. Otro mito que existe frente a la trata de personas es que a veces las víctimas no quieren ser rescatadas. Justo tiene que ver con el caso que les conté hace un ratito, ¿no? Pero en realidad, en ciertas ocasiones, debido al trauma que sufren, algunas víctimas normalizan la explotación como un mecanismo de defensa para sobrevivir, ¿no? En ese sentido, ellas quizá no se reconozcan como víctimas y pueden no estar de acuerdo con su rescate. Esta situación no implica que las víctimas puedan consentir su propia explotación. Debe tratárseles como víctimas en todas las situaciones. Entonces mucha gente dice, pero es que no quieren ser rescatadas, no quieren salir de ahí, porque mira, la puerta está abierta, puede irse corriendo, ¿por qué no se va? Porque quiere estar ahí, pues, y no es así. Pues lo que les contaba de esta chica, ¿no? Como sentía esta ya indefensión adquirida, el hecho de que esto es lo que me toca vivir, esto es como tengo que vivir porque no tengo más oportunidad ni más posibilidad, ¿no? Y lamentablemente esta chica no veía más allá de lo que le rodeaba. Entonces, lamentablemente muchas chicas como ellas pasan por las mismas situaciones.
o dicen, bueno, pues uno para conseguir lo que quiere tiene que sufrir. Entonces ya a mí me tocó esto, ¿no? Entonces muchas de las víctimas también pasan por esa situación, pero ¿eso hace que dejen de ser víctimas? No. O cuando son rescatadas muchas mujeres y trasladadas a estos espacios de refugio temporal, no quieren quedarse ahí porque no se sienten cómodas, no se sienten bien, entonces sienten que no se hallan en ese lugar, y eso no les quita su calidad de víctima, sino que hay que comprenderlas y darles sus espacios. Por eso es importante reconocer el tiempo de reflexión, ¿no? La persona mientras se reconozca como víctima para poder entrar a un proceso de recuperación necesita un tiempo. Todo ser humano no reaccionamos ni respondemos de la misma manera a las cosas. Ahorita si hay un temblor, algunos gritaremos, otros me dejarán hablando solita, yo me quedaré acá esperando que todo se mueva y se calme, otros se quedarán conmigo. Cada uno va a reaccionar de una forma distinta. No todos reaccionamos al mismo hecho de la misma manera. Entonces, eso es importante de entenderlo para tener la paciencia al momento de que nos acercamos o estamos frente a una víctima, ¿no? Algunas te dicen, no, pero ¿por qué has venido a sacarme? ¿Qué es lo que quieres? Porque no confían en los demás, porque cuando confiaron no les fue bien. Entonces ya no van a volver a confiar en otro ser humano fácilmente. Entonces hay que tener paciencia por eso. Ana, te quedan 5 minutos. Ay, como justo, mucho. mire, estoy, pero así. Gracias. Entonces, aquí para cerrar, solo quiero mostrarles un último videito que es de 2 minutos, creo. Y que lo escogí también para ustedes para esta noche. Me damos un segundo. Bueno, y solo para cerrar, es como en este último resumen vemos que todavía, a pesar que estamos en el siglo XXI, la trata de personas sigue siendo invisible para el ojo de muchas personas y de la sociedad en general. Pero habemos personas como ustedes y como nosotros, que este es un tema que nos mueve, que nos moviliza, que nos tiene atentos y sobre todo que nos interesa siempre mantenerlo en la agenda pública, porque reconocemos que esta es la peor forma de violencia a la que puede estar expuesta un niño, una niña, un adolescente y cualquier ser humano. Muchísimas gracias. Y si tienen preguntas, aquí estoy para responder. Perdón. Vamos a pasar al trabajo de grupos. Vamos a tener de esta manera 15 minutos de trabajo en grupos que nos va a Charo a pasar, ¿verdad? Tenemos que estar muy atentos para cuando nos llegue el enlace entrar. En esos 15 minutos vamos a plantear una pregunta clara, precisa y concreta. Y recordamos el número de grupo. Los grupos son por números. Lo recordamos para que pueda
cuando sea el momento de la plenaria, se les va a llamar para plantear la pregunta. Vamos a hacer un primer grupo de preguntas y le pedimos a Ana que las intente agrupar y contestar. Y vamos hasta donde nos dé el tiempo. Lo que no, después lo vamos a enviar por correo para que Ana, que tan generosamente está siempre disponible para la red Causa y para la trata, nos las vaya contestando. Entonces, atentas y atentos a cuando llegue la invitación para entrar. Sean precisos, claros y concretos y nombren un vocero del grupo, porque si no empiezan, no tú, no tú, no. El vocero toma la pregunta y la plantea. Muchísimas gracias. Atentos que Charo está ya con los grupos casi listos. Sí, entonces vamos a formar 20 grupos. Les voy a pedir, va a salir un cuadrito celeste, ¿ya? Y ustedes van a marcar unirse. Entonces van a unirse a este grupo. Bueno, de hecho se presentarán, pero van a tener 15 minutos para compartir en grupo. Entonces, para que puedan, ¿no?, elaborar la pregunta, ¿ya? Muy bien, entonces acepten y buen trabajo, buen diálogo. Sí, ya se van uniendo a las... Eso, muy bien. Ya están uniéndose a las salas, eso. Sí, les invitamos a los que todavía faltan a que puedan unirse, pongan a aceptar y puedan acceder a sus grupos. Eso, muy bien. Sino también algunos que no han entrado, se les puede mandar a la sala 12, que solo hay uno. Sí. Pueden entrar, se les puede mandar, sí, en la sala 3 también. Y a la 15 solo hay 2. Sí. A ver. Ya. Sí, algunos se están disculpando, no hay problema, pero los que puedan ingresen a la sala. Ya vienen todos, Isabela. Vienen todos ya rebotados, directos, en directo. Bueno, vamos a empezar la plenaria, ¿verdad? Porque todo el mundo estamos cansados para que
pues podamos avanzar en este camino y clarificar pues las dudas. Entonces lo vamos a hacer así. Yo voy a pedir, ¿verdad? El número de grupo, plantea la pregunta. El grupo, hasta 10 grupos, ¿de acuerdo? Entonces empieza el grupo número 2. El vocero nos habla. Seamos rápidos para que así... Vale, buenas noches. Yo, pues, me han designado como la vocera del grupo número 2 y nuestra pregunta va encaminada hacia, bueno, de alguna manera, tips o formas en las que podemos evidenciar esta problemática de la trata de personas, pues que de alguna manera es tan silenciosa, ¿no? Y que si bien durante la pandemia se ha agudizado, nos gustaría saber cómo, de qué formas o sí, qué medios podríamos utilizar para detectarla y también si existen lugares de acogida o de recibimiento para las personas que son víctimas de esta problemática. Muchas gracias. Pasa el grupo número 4. Vamos a ir por los pares. 4. Se prepara el 6. Si no tiene vocero, pasamos al 6. Grupo 6. ¿Cuántos grupos hay? Porque escuchamos, no sé si era 16 o 6. 20 grupos. Ok, somos 16. Gracias. 6. Grupo 6. Grupo 8. El vocero, la vocero. Buenas noches. Buenas noches. Soy Leandro Pacheco y la pregunta del grupo 8 es la siguiente. ¿Por qué los tratadores de personas eligen como lugares de retención de sus víctimas ciudades fronterizas o zonas de minería ilegal? Esa es la Muy pregunta. bien. Muchas gracias, Leandro. Pasamos al grupo 10. El vocero, la vocero. Grupo Sí, la vocero 2. estaba por ahí, la vocero, ella lo iba a hacer, a ver si no lo digo yo entonces, porque yo Pues estoy aquí. dele usted. A ver, Y qué pena, damos. qué pena que no está la vocera. No, así pasa con los voceros, no están cuando tienen que estar. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ahí está la vocera del grupo. Bueno, 10. bueno. Ya. ¿Ya? Ligia, muy bien, gracias. En el grupo queremos preguntar un poco lo que dijo la del grupo 2, la hermana del grupo 2. ¿Qué podemos hacer en cada país para prevenir la trata de personas? ¿Y qué está haciendo la red Causeway? Esas son las dos preguntas que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Ligia. Del grupo 10 pasa el grupo 12. Sí, hermana, la pregunta es, ¿qué modalidad de trata de personas se ha presentado en este tiempo de pandemia con mayor frecuencia? Y si ha habido formas de registrarlo, si se han podido tener un registro, eso no sé, también es una inquietud. Muy bien, muchas gracias, Sandy. Pasa el grupo 14. Ya, hermana, buenas noches. Buenas Yo noches. soy Miguel Ángel Pingo, de Piura. En el grupo 14 hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo podemos prevenir la trata de personas en esta etapa de pandemia, especialmente para los estudiantes? ¿Cómo prevenir? Muchas gracias, Miguel Ángel, representante del grupo 14. Pasa el grupo 16. Mientras se prepara Sasha. Sí, bueno, había escrito la pregunta. Llegamos a esta pregunta, ¿no? ¿Qué componentes se consideran para abordar la trata de personas desde un ámbito preventivo?
Y también surgió en aporte de una compañera que nos dijo si había una posibilidad de articular con otros organismos o instituciones para poder generar espacios virtuales para realizar estas campañas preventivas. Comentó sobre hacer tal vez un video o algo que sea más didáctico. Muchas gracias, Sasha. Pasamos al grupo 18. En el grupo 18, la pregunta es, ¿cómo concientizar a las autoridades jerárquicas, o sea, de la Iglesia, para que se comprometan y juntos luchemos contra este flagelo? Porque como salió el común de que finalmente las pastorales o se está trabajando, pero se siente como la soledad dentro de ese trabajo. Muchas gracias, hermana María Rosario. Pasamos al grupo 20. Buenas noches, nuestra inquietud es la que ya más o menos han mencionado, las señales más comunes para identificar la trata de personas y cómo actuar. Muchas gracias, Solerlinda. Vamos a escuchar al grupo 1. Soy Gloria Murúa. En el grupo coincidíamos en que nosotras, las 4 que estuvimos en el grupo, trabajamos en sensibilización y prevención. Pero, y también reconocemos que hay diferentes grupos y organizaciones religiosas, civiles, que están enfocadas al trabajo de atención al tema de la trata. Pero nos preguntamos, ¿qué podemos hacer en realidad frente al tema de la trata si las condiciones que la producen son la pobreza? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a la pobreza? Hicimos una constatación también de que si bien existen algunos centros de atención a las víctimas cuando éstas son liberadas, no existe una casa que pueda dar seguimiento a los procesos de la víctima para la reinserción. Esa es una cuestión que vemos que afecta mucho. No hay a dónde remitir o a dónde trasladar a una víctima cuando ha sido liberada. Muchas gracias, muy interesante, Gloria. Y finalizamos esta primera ronda con el grupo número 5. Buenas noches, hermanas. Soy Janet Vicente, soy de Oruro, Bolivia. Nuestra pregunta del grupo es, ¿cómo empoderar a las mujeres en sus derechos para que sean capaces de denunciar los maltratos y así poder salir de esta esclavitud? Esa sería, hermana. Muchas gracias, Janet. Y le damos la palabra a la doctora Ana Ladera para que nos dé respuestas a esta primera ronda de preguntas. Wow. Gracias, hermana Isabel. A ver, primero con respecto a los tips y señales que han ido en 2 o 3 grupos mencionando, es estar alerta a todo aquello que nos genere una duda, ¿no? Y siempre tratar de compartir ese anuncio, ese aviso, esa propuesta con otra persona. Entre 2 ya un poco más podemos tener claridad frente a qué estamos. Justo en el grupo estábamos hablando y nos estaban comentando el hecho, por ejemplo, de que sale un anuncio de poder regalar un cachorrito, entonces a partir de eso uno no ve nada inofensivo ahí, ¿no? Entonces se interesa y va pidiendo información. Pero ¿cuál era la intención detrás? Era de poder desarraigar a la persona de su entorno seguro, porque la atracción era el cachorrito. Entonces sacarla de ese entorno seguro con una finalidad de explotación. Entonces miren, y esto nos hace ver y nuevamente poner en nuestros ojos que los tratantes, los explotadores, van generando también una serie de estrategias diferentes, las van mejorando, las van puliendo para poder llegar a una víctima.
o sea, tantos años hablamos de las falsas ofertas laborales, sin embargo hay casos que todavía se dan a partir de ello, pero también vamos viendo que van surgiendo unas nuevas formas de acercarse a las personas para poder concretar su intención. Entonces, todo lo que nos genere duda, aquello que no nos quede muy claro, preferible es no arriesgarnos y sugerir a las personas con las que trabajamos, es que no vale la pena arriesgarse por esa información que nos puede deslumbrar. Es raro, cuando tú ves algo raro, algo medio que no te llega a convencer, mejor es no hacerlo, porque si no podemos terminar siendo una potencial víctima de este tipo de situaciones. Entonces es estar alerta, es estar informado, eso es importante para justamente prevenir. Pensar 2 veces. A los adolescentes yo les digo, no pienses 2, piensa 5 veces antes de aceptar a alguien en tus redes sociales. Entonces, ¿por qué les digo 5? Porque sé que a la tercera se van a cansar y ya no lo van a hacer. Pero en cambio nosotros, que ya somos más grandes, que trabajamos en esta problemática, les pido, piensen 2 veces antes de, y cuando trabajen con los grupos con los cuales ustedes intervienen, díganle, piensa 2 o 3 veces antes de que dejarte deslumbrar por ese anuncio, por ese aviso, por esa oportunidad, porque algo no podría estar trayendo no muy seguro, porque cuando es muy deslumbrante, no necesariamente puede ser real. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. El siempre confiar en una persona, el contárselo a otra persona, preguntarle, ¿no? ¿Qué le parece esa información, ese aviso? Entonces eso también ayuda, porque la otra persona te dirá, no creas, o sí, a ver, entonces juntos veámosla, a ver qué más hay, ¿no? Entonces ya cuando estás con otra persona, obviamente ya dejas de ser interesante o potencial víctima para ese explotador, porque si ya se da cuenta que hay alguien más involucrado, no se va a arriesgar, entonces se va a retirar. Eso también es importante. Con los temas de prevención, ¿qué hacer? La prevención tiene que partir de la información. Hay que trabajar mucho y seguir trabajando en la información. De todas las formas posibles y usando todos los recursos que tengamos. Antes nuestros recursos eran impresos, ¿no? Hacíamos folletos, hacíamos rotafolios, polos, stickers, anuncios, y los poníamos en lugares estratégicos. Se puede seguir manteniendo ello, pero hoy día se ha trasladado mucho más todas nuestras actividades al mundo virtual. Entonces hay que usar más las redes, hay que usar las plataformas, hay que asesorarnos con los especialistas que son estos comunicadores audiovisuales, que son los que saben de manejar y de cómo posicionar el tema, de cómo hacer que uno cuando ponga el tema en el Google sea el primerito que aparezca nuestra campaña, nuestro anuncio, nuestro mensaje. Entonces tenemos que trabajar con gente que nos ayude o buscar voluntarios que nos ayuden. Los chicos de las universidades que están en los últimos años necesitan hacer prácticas, entonces que los capacitamos, los motivamos y los involucramos a nuestras acciones para con ellos poder plantear a estrategias de información, de comunicación que van orientadas a la prevención, ¿no? O sea, a cómo no caer en estas redes. A todos nos ha tocado aprender. Nosotros como institución, tantos años trabajando en el tema, el año pasado, a raíz de la pandemia, era como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde? Empezamos la primera semana a dar vuelta entre nosotros mismos porque no sabíamos cómo plantear el mantener nuestros mensajes, el mantener a la población informada, a los grupos con los que trabajamos. Entonces, hemos tenido que trabajar con gente joven que está más metida en el mundo virtual para que nos asesore y genere una serie de estrategias virtuales que nos permita mantener el tema en la agenda, ¿no? Mensajitos cortos, videitos muy cortos, funcionan un montón, ya no los videos tan largos, esos para las capacitaciones, pero para el tema virtual, cosas muy pequeñitas, mensajes impactantes, cifras, números, cosas que movilice a la gente o que la haga caer así en, uy, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Como el videito, el último que les pasé, por ejemplo, eso fue elaborado en el marco de las acciones de prevención, y era como que, ¿y dónde está la trata? ¿Por qué es invisible? Tantas niñas violentadas, tantas mujeres violentadas.
y eso se seguía manteniendo. Igual un número todavía reducido de casos, porque no todos identificados, pero la trata seguía siendo invisible. Entonces, lo que queríamos era mostrar a la sociedad que sigue existiendo y que no bajemos la guardia, que estemos atentos a que esto sigue, y estos explotadores ahí están, obviamente, en cuarentena igual que nosotros, pero planeando y mejorando sus estrategias para acercarse a la población. En el tema de articulación, es importante, solos no vamos a lograr nada, solos no vamos a conseguir nada. En conjunto, en grupo, entre más nos sumemos, vamos a alcanzar grandes objetivos. Entonces, es muy importante trabajar todos los sectores de la iglesia, la sociedad civil, las ONGs, el Estado de cada país. Juntos tenemos que hacer acciones. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos la mesa de Observa la Trata, donde somos partícipes la Red Causay y CHS Alternativo. Desde ahí pensamos, planeamos, proponemos, vemos cosas que vamos a llevar al Congreso, que las vamos a llevar a los ministerios, que tenemos que hacer para la población en general. Entonces, esos espacios son los que tenemos que fortalecer y desde donde tenemos que plantear y promover acciones, ¿no? Desde la más chiquitita hasta la más grande, que es cambiar una ley, desde esos espacios se pueden lograr, y con la participación de todos, ¿no? Ahí participa sociedad civil, iglesia, pero también existe el otro espacio que es la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Trata. Entonces, de la sociedad civil, ahí hay dos representantes. Nosotros como CHS somos uno de ellos, pero nosotros no llevamos solo nuestra voz, llevamos la voz que tenemos en el Observa la Trata. Entonces vamos sumando todo lo que tenemos y todo lo que con los quienes nos aliamos para llevar la voz a ese espacio donde participe el Estado peruano. Entonces, desde ahí también se proponen y se mejoran las condiciones y las formas de intervención. Con respecto al tema de lo que mencionaron sobre los hogares de refugio, son muy poquitos, contaditos, ni siquiera llegan a tener el número de los dedos de mi mano. Hubieron algunos antes de la pandemia, habían, por ejemplo, reconocidos, medios en secreto y medios reconocidos. Teníamos una casa con las hermanas adoratrices, que ellas pusieron una casa, la casa de refugio, casa hogar Santa María Micaela, entonces donde ahí se podía albergar a víctimas de trata adultas para poder lograr todo su proceso de reintegración en la sociedad. Pero la pandemia no ayudó, porque todo este tema de los protocolos y los manejos de la infección ponía en riesgo al personal, ponía en riesgo a las propias hermanas, ponía en riesgo a las víctimas. Entonces se decidió que por un tiempo no va a estar en funcionamiento. Asimismo, ahorita estamos apostando por una casa en la ciudad de Puno. Vamos a ver cómo va con funciones, con alianza con la Red Causay. Ya seguro en su momento se los contarán las personas responsables que están en esta iniciativa, en esa apuesta, ¿no? Pero no es fácil, es complicado porque implica muchas cosas, desde cómo cuidar, que no sea visible para los demás y que no las ponga en riesgo a las jóvenes que van a estar en esos lugares. Entonces, implica muchos cuidados. Entonces, por parte del Estado, para personas adultas no tenemos nada para mujeres específicamente y menos para varones. O sea, si ya para mujeres hay hogares de refugio, pero que son para víctimas de violencia de género, es decir, violentadas por sus parejas, maltratadas física y psicológicamente a ellas y sus hijos, estos espacios existen. Pero para víctimas de trata específicamente por parte de nuestro Estado no tenemos. Y para varones no hay nada. O sea, como yo digo, si tú eres víctima de trata, eres varón, eres mayor de edad, nos abrazamos y lloramos en un parque porque no hay a dónde poderlos acoger. En el tema de menores de edad, sí, ha mejorado nuestras estrategias como país. Tenemos algunas casas hogares en algunas regiones de nuestro país donde se brinda esta atención diferenciada y especializada a víctimas de trata. Entonces ahí todavía, pero para mujercita, porque si la víctima es un adolescente o un niño varón, va a ir a una casa hogar
como cualquier otro niño de su mismo sexo. Entonces no hay nada especializado para los varones. Entonces todavía es un camino largo. Obviamente, si miramos hacia atrás, por ejemplo, en mi caso, que en el 2003 que llegué, o el 2013 que llegué a CHS Alternativo, es como que hemos avanzado años luz, porque son tantas cosas que han cambiado, y yo todavía me acuerdo de las cosas que hacía en esa época y todos los errores y metidas de pata que tenía, y hoy en día ya todo eso fue superado, entonces ya permite hacer más cosas, pero todavía nos falta recorrer caminos todavía aún más largos. Entonces, esa es una gran debilidad que todavía tenemos como país. A nivel tanto del Estado como del sector privado, no tenemos esas posibilidades para ofrecerle a una persona adulta víctima. Lo otro con el tema de reinserción es complejo porque la reinserción va más allá de las necesidades básicas, va con el tema de tener presupuestos para ayudar a las víctimas a insertarse en el tema educativo, en el tema laboral o el emprendimiento, dependiendo qué perfil tiene, qué necesidades tiene, qué oportunidades hay. Y eso también es otro aspecto que toca trabajar, ¿no? No solamente es quién se hace cargo, porque aquí en Perú ya se determinó que todo el proceso de reintegración de una víctima va a estar a cargo del Ministerio de la Mujer, pero ahí no es solamente es quién se hace cargo, a quién le damos la responsabilidad, sino también el Estado le toca ver es qué presupuesto se tiene que designar para poder intervenir y apoyar en todo este proceso. No es barato, es complejo, hay gastos bastante fuertes que uno tiene que hacer, así sea pequeñito, igual todo suma, ¿no? Entonces si una víctima se requiere, no sé, 10 soles para ayudarla y a otra 1000 soles, al final ya no es ni uno ni otro, es la suma de los dos, y entonces, y así, cada caso, entonces todavía ahí falta trabajar y es seguirnos uniendo para poder lograr mejores posibilidades y oportunidades para todo este proceso de reintegración de la víctima, ¿no? Pero no faltan también las puertas que tocar. Tenemos diferentes programas sociales a los que podemos apostar. Hay programas, por ejemplo, acá en Perú, o sea, si pongo ejemplos, es porque estamos acá, y es, por ejemplo, el MIDIS tiene programas sociales, el Ministerio de Trabajo tiene programas sociales, el Ministerio de la Producción tiene programas sociales. Entonces, ir es viendo y tocando puertas en los diferentes sectores para ver qué se adecúa, dónde la víctima puede realmente apostar por una posibilidad económica. Entonces, a esos tenemos que reconocer, identificar y buscar para que podamos insertar a la víctima y pueda tener ahí una posibilidad u oportunidad, ¿no? Empoderar a las mujeres en sus derechos. Ahí hay todo un tema porque parte primero del conocimiento de nuestros derechos. ¿A qué tengo derecho? Y después de saber a qué tengo derecho es que tengo que ejercerlo. Y muchas de las víctimas lo que ocurre es que no ejercen sus derechos. O sea, si están mal, no van a una posta, no van a un centro de salud, no sacan su seguro integral de salud, sino lo que hacen es al vecino, al que vende en la tiendita, al mejoralito, a ese voy y le digo, me duele aquí, me duele allá, ¿qué hago? Ah, tómate esto, más esto, ya está. Y si le funcionó, es el médico del pueblo, ¿no? Entonces, eso estamos de repente acostumbrados y son cosas que tenemos que corregir y enseñar, porque la víctima no sabe que puede ir y tramitar un seguro integral de salud, porque su comunidad pertenece a los sectores donde son reconocidos según el CISFO de que se le puede dar un seguro de salud. Entonces, al desconocer, no ejerce el derecho de acceso a la salud. Igual con el tema de educación, ¿no? No, es que si no paga la PAFA, no puede venir a la escuela. ¿Cómo que no puede? Claro que puede. O sea, el no pagar a la PAFA no le imposibilita al niño ni le quita el derecho. Y si eso se da, pues hay que denunciarlo, porque es tu derecho a la educación. Por uno solo 10 soles de la PAFA, el niño no puede dejar de ir a la escuela. Y muchas veces el desconocimiento hace que otros se aprovechen de ello, ¿no? Entonces, ¿no pagó la PAFA? No le abran la puerta mañana. No es así. Entonces, ahí tenemos que trabajar duro. Primero en el identificar los derechos y hacerlos ejercer. Ahí empoderamos a la persona, porque los va a exigir, porque va a decir, esto me toca, esto es mi derecho,
Esto no es que tú me estás haciendo un favor, tú estás haciendo tu trabajo y tú te debes a mí. Entonces, eso es el inicio del empoderamiento de toda persona para exigir, para restituirle sus derechos y para nuevamente poderla insertar en todo el sistema. Y finalmente, ¿por qué decían de que estas situaciones se ubican más en las zonas de frontera o donde hay negocios ilegales, ¿no? Como la minería informal o ilegal? Es porque justamente ahí se mueve mucho dinero. Uno, en estos espacios donde se da la minería ilegal, la explotación ilegal de algún recurso, se mueve mucho dinero. Dinero que no entra por el sistema regular, entonces obviamente hay evasión de impuestos y todo, y eso de alguna manera alimenta todos estos negocios que están alrededor, como son estos nightclubs, y dentro de ellos la explotación de mujeres, de adolescentes, de niñas, de niños en situación de explotación que se encuentran, ¿no? Entonces, eso de alguna manera se convierte en una forma de, o por qué es interesante, o por qué es ahí donde se encuentran mayores situaciones de esto. Y las fronteras, porque cruzas de un lugar a otro, y sabemos que por más que la frontera tú tienes que, uno legalmente obviamente está pensando en su pasaporte, está pensando en su DNI para cruzar la frontera, en ir y registrarse en migraciones, en que te den tu papelito, te pongan el sellito. Pero las personas que están inmersas en este tipo de delitos no hacen eso, lo que hacen es dan una propina, cruza la frontera, nadie se dio cuenta, ya salió de un país, entró a otro, no fue registrado, y la víctima obviamente está servida para el explotador. Entonces, por eso es que se ubican en estas zonas, porque se sirven también de otros tipos de problemáticas, como es el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Entonces, por poner un puente, te cobran un sol para cruzar el río, o 10 soles, lo que fuese, y eso en Tumbes lo podemos ver. Si hay alguien de Tumbes, seguro que lo sabe, ¿no? Para cruzar este río que divide a Perú de Ecuador, ponen unas maderas, les cobran a las personas para cruzar por ahí y no pasar por el sistema regular. Entonces, de todo eso se va aprovechando. Y luego es que yo te pagué tanto, tú me debes a mí y me tienes que pagar además tal cosa. Entonces se va haciendo sus deudas tan grandes que mientras tanto vas a hacer lo que yo te digo. Pues trabajas en este lugar, vas a ir a esta otra zona hasta que me canceles toda la deuda, ¿no? Entonces se van juntando una serie de problemáticas o delitos y uno más uno se van sumando y finalmente la víctima termina desbordada de deudas y desbordada de toda la forma de violencia a la cual es expuesta. Entonces creo que los agrupé de acuerdo a como ustedes lo fueron mencionando. Espero no que se me haya escapado nada, pero esa era la respuesta a este primer bloque de preguntas. Ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta así que sea clave que no haya planteado. Y si no, pues cerramos, Ana, el encuentro. Y bueno, las preguntas, perdón. Sí, hola Isabel, no, que nosotros tendremos algunas preguntas que no tienen que ver con lo que ya se ha planteado. Somos el equipo 13. Y son así importantes, pues échenlas, sí, porque está toda la asamblea, ¿verdad? Porque ya estamos sobre el tiempo. Sí, sobre el tiempo. Bueno, sí decíamos que, por ejemplo, ¿cuáles serían los elementos a tomar en cuenta para ir acabando con esa relación de oferta y demanda que existe en la trata de personas? Y otra, pues también, ¿cuáles son los mitos? ¿Cómo trabajar los mitos desde las expresiones culturales que en muchos lugares están naturalizados? Muy interesante, gracias. Ana. Empiezo por la segunda, los mitos desde las expresiones culturales. Sí, tenemos que nosotros primero conocer el lugar, la zona donde vamos a intervenir, las costumbres, la cultura, la forma de pensar, la forma de actuar, la dinámica del lugar, para a partir de ahí empezar a proponer alguna estrategia o alguna forma de intervención. Si no conocemos y queremos llevar desde nuestra experiencia en otro lugar o en otra ciudad, no va a ser reconocido ni asumido por esa población y no vamos a ser
no vamos a tener el alcance que esperamos tener, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros desde Lima planteamos una serie de actividades, de acciones, y resulta que lo mismo no podemos hacer en Loreto. Tenemos una oficina allá, pero no podemos ni siquiera el mismo eslogan llevarlo para allá. Tenemos que generar un propio material que esté adecuado, uno, a los colores, a más o menos a las rasgos, ¿no? Comunes. Allá tenemos que adecuar las cosas, adecuar el lenguaje. Entonces, eso, el conocimiento del lugar, de la zona de intervención, a partir de ellos que podemos plantear cualquier estrategia. Si no lo hacemos de esa manera, no va a ser fácil. Igual con el tema del pensamiento cultural, de la forma y la dinámica como vive la gente. Por ejemplo, acá en Loreto, alguna vez nos pasó en que estábamos por el malecón y veíamos un adolescente que se notaba la cara que no tenía más de 12, 13 años, con un señor como de 90. Y era obviamente y los rasgos ni se parecían. Él era rojo, con todo el cabello blanco, y ella era pues así de tez bien oscurita, el cabello bien negrito, media chinita. Entonces tú decías, no, familiares no lo son para nada. Nos acercamos a la policía y le decíamos, señorita, ahí pasa algo raro, así que ¿por qué no se acerque y le pide los documentos para ver la relación familiar o de parentesco? Y nos decían, no, pues vas a venir a que no te sabes y no te das cuenta de lo que es. Y está acá porque quiere, su familia la manda, esa es su forma de ganarse la plata. Entonces, ¿para qué te vas a preocupar ni tú te vas a desvelar por esa situación? Ella todos los días sale. O sea, está tan naturalizada la forma de cómo un adolescente puede generar ingreso para la familia, que había que trabajar y plantear desde ahí el desmitificar esto y hacer que no se le vea como una cosa natural, sino transformar toda esa cultura respecto a esa situación para que poder lograr algo. Y eso toma mucho tiempo. Y muchos a veces, como dicen, morimos en el intento, ¿no? Pero no debemos dejarnos vencer, tenemos que seguir luchando y trabajando, porque esos son los retos más grandes y más importantes si logramos cambiar algo de esa situación, ¿no? Entonces, y ahí tiene que ver con lo que ustedes dicen, los elementos a tener en cuenta. Entonces, no solamente es quiero hacer tal cosa, lo voy a lograr, mi objetivo es esto, es informar, es capacitar, es prevenir, es hacer, no sé, materiales, cosas, no, o sea, partamos del conocimiento del lugar, de las expresiones, de la cultura, para ir planteando una serie de propuestas y lograr los objetivos que esperamos alcanzar, ¿no? Y la suma de todo y de todos es lo que nos va a ayudar en esta lucha. Bueno, pasamos, ¿verdad? Muy interesante, gracias por tus preguntas, Sairae. Y le paso la palabra a nuestra hermana Charo para que pues, nos dé las últimas, el último mensaje. Bueno, te agradecemos, Anita, por de verdad la ponencia. Ha estado muy buena, muy interesante. Agradecemos a todos los que se han podido conectar, a pesar del esfuerzo. En algunos lugares la hora era muy avanzada, pero han estado aquí. Y de verdad, Ana, has iluminado muchas cosas que quizás en la vida cotidiana las vemos al paso, pero no nos detenemos a reflexionar o quizás no caemos en la cuenta de lo que está pasando en nuestro entorno. Creo que esto ha servido para sensibilizarnos, para conocer, comprometernos y saber que no podemos actuar juntos. Y es más, que ya no estamos solos, que contamos con otras personas que también podemos unirnos, juntarnos y luchar juntos contra la trata, ¿no? Como algunos de ustedes han dicho, ¿qué podemos hacer? No podemos quedarnos de brazos cruzados ni permitir que siga dañando la vida de muchas más personas y sobre todo en ese tiempo de niños y niñas.